película La mujer del teniente francés de 1981, dirigida por Karel Reitz, es un drama romántico ambientado en el Reino Unido del siglo XIX. Fue producida por Leon Clore y David Barron y guionizada por Harold Pinter. Sin embargo, la película está basada en una novela de 1989 escrita por John Fowles, la cual mantiene el mismo nombre. Dentro de una película, podemos separar dos contextos temporales distintos, pero antes hablamos del director. Karel Reitz nació en Ostrava, actual República Checa. Se le consideró un director de cine británico, aun teniendo origen checoslovaco. Fue uno de los fundadores del Free Cinema, constituyendo así su primer cortometraje, el cual formó parte de la primera exhibición del movimiento. El Free Cinema es un movimiento cinematográfico británico del 1956 que se caracteriza por implementar una estética realista en el cine de ficción y en el cine documental. Surge como una reacción a la artificialidad narrativa de Hollywood y al cine británico clásico, que era demasiado dependiente del sistema de estudios, similar al de la industria norteamericana. Además, este movimiento fue influenciado directamente de otro movimiento de la época, la Nouvelle Vague, surgida de un nuevo grupo de cineastas franceses con la máxima inspiración de no solo tener la libertad de expresarse en el medio, sino también la libertad técnica en el campo de la producción fílmica. Una figura destacada dentro de la Nouvelle Vague fue François Truffaut, un reconocido director francés que tras ver las limitaciones del cine francés de la época dio el pistoletazo a este movimiento con su película Los 400 golpes. En cuanto a la época de ambientación de la novela, es decir, el siglo XIX en el Reino Unido, se estaba viviendo la era victoriana, un periodo en el que Gran Bretaña pasó de ser un país dedicado a la agricultura a un país totalmente industrializado. De igual forma, esto iba ligado a la revolución industrial, la cual surge en esta época y es clave para la creación de estaciones de trenes, maquinarias y en general el avance tecnológico de toda una nación. En estos momentos estaba muy latente la religión cristiana, dando lugar a una fuerte presencia de temas bíblicos en todas las ramas del arte en general. Esto provocó fuertes sentimientos de devoción y castidad. En cuanto a la literatura, se estaba viviendo el romanticismo en su más puro estado. De esta forma se idealizaban conceptos como el amor o la vida, al igual que el luto constante. Por último, es destacable la fuerte presencia de la prostitución en la época, la cual es muy visible en la película. Esta prostitución estaba condicionada por la dificultad que tenían las mujeres para conseguir un trabajo, al igual que para ascender en su rango social por sí solas. Por otra parte, pasamos a ver los factores a tener en cuenta en cuanto a la creación de la película. Es la situación en el Reino Unido de esa época, es decir, el siglo XX, concretamente en 1980. Reino Unido empezaba a considerarse una superpotencia mundial, se estaba viviendo una época de posguerra en todo el mundo, tras la devastadora Segunda Guerra Mundial. Además empezaba la gran competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dando comienzo a la Guerra Fría. De la misma forma, se estaba viviendo una época de descolonización y de reforma política en la nación. Esto conlleva a una modernización del Estado británico y a un auge de ideologías sociales. Por otro lado, se empieza a presentar un empoderamiento de las mujeres, las cuales empezaron a tener más presencia y libertad en la sociedad. Otro de los factores a tener en cuenta es la cultura del cine, que se empezó a desarrollar gracias a la industria cinematográfica en Hollywood. Esto empezó a avivar un sentimiento de hermandad con Estados Unidos, y se empezó a apreciar el mundo del cine desde dentro. Antes de nada, debemos comentar que nos encontramos ante una especie de metacine. Esto quiere decir que cuando empezamos a ver este filme se nos informa de que estamos viendo una obra de ficción, ya que comienza con el rodaje de otra película, dentro de esta. Esto significa que va a haber dos historias de amor entre los personajes principales, una dentro de la película que representan y otra detrás de las cámaras. Charles, un arqueólogo británico del siglo XIX, viaja a la localidad de Lyme para casarse con la hija de un exitoso empresario. Allí conocerá la historia que rodea a Sarah, de la cual sentirá curiosidad y acabará ayudando, terminando en una relación amorosa que les llevará a romper los lazos que tienen en Lyme. Al mismo tiempo, Mike y Anna son los actores encargados de protagonizar a Charles y Sarah, los cuales vivieron una historia muy similar a la de sus personajes durante el rodaje de la película. La película está dividida en, por un lado, la historia ficticia perteneciente al libro de La mujer del teniente francés, y por otro, en lo que transcurre la historia de los actores, lo que podríamos llamar realidad. Por lo tanto, podemos clasificar a los personajes dependiendo de a qué historia pertenecen. Los personajes principales que aparecen fuera del libro son Mike, hombre joven y alto. Está casado y tiene una hija. Es actor y mantiene un interés amoroso con la protagonista, lo que da pie al desarrollo de la historia. Anna, una mujer joven y bella. Es actriz y tiene pareja, pero aún así mantiene un interés amoroso con Mike durante el rodaje, engañando así a su novio.
Se la podría clasificar como la princesa de la historia, pues es el interés y apoyo emocional del otro protagonista. Mientras que los personajes principales de La mujer del teniente francés son Charles Smithson. Es el protagonista dentro de la historia ficticia. Es un arqueólogo de mediana edad, alto y de renombre en la sociedad por sus investigaciones, y sus motivaciones cambian a lo largo de la película. Sarah Woodruff. Es la protagonista dentro de la historia ficticia. Trabaja como criada durante la película. Es una mujer joven de mediana edad. No goza de buena reputación entre los habitantes de Lyme. Sus motivaciones no son claras, pero se entiende que quiere huir de ahí, pero no tiene la ayuda que necesita, hasta que conoce a Charles. Y pasando por los personajes secundarios del filme, los más destacados son Ernestina. Es una mujer de clase alta, joven y bella, hija de un empresario adinerado de Lyme, por lo que vive sin tener que trabajar. Su interés se presenta como la prometida de mano con Charles, aunque esto se ve frustrado durante el desenlace de la película. Tiene un papel a modo de falsa princesa. Mr. Freeman. Es un hombre mayor de clase alta y padre de Ernestina. Trabaja como empresario y goza de gran renombre. Motivado por obtener beneficio tanto social como económico, supone un obstáculo para el protagonista. Sam. Es un hombre joven de clase baja que trabaja como sirviente para Charles. Mantiene un interés amoroso con Mary, la sirvienta de Ernestina, y acaba dimitiendo de su trabajo. Tiene una función auxiliar a lo largo de la cinta. Señora Pulteney. Es una mujer mayor de clase alta y cruel, muy religiosa y representando una mentalidad más arcaica de la época. Es un obstáculo durante la historia para la protagonista, la cual hace de su criada. Respecto a la escenografía, la historia ficticia comprende diversos escenarios. La mayor parte de la trama transcurre en la localidad de Lyme, en la Inglaterra del siglo XIX, donde podemos encontrar la finca de Ernestina, una gran mansión con jardines verdes que demuestra la alta posición social de la familia de Freeman. Otros lugares de Lyme importantes para la historia son el puerto, cuya escena tiene colores más apagados para mostrar los tristes sentimientos de Sarah, que es donde los protagonistas tienen su primera toma en contacto, o el acantilado del bosque donde solían verse Charles y Sarah, una zona mucho más colorida. También podemos ver otras localidades de Inglaterra, como Exeter, donde se ubica el hotel donde Sarah se hospeda una vez que huye de Lyme, donde se refuerza aún más la relación de ella con Charles. Londres es la tercera localización de la película, donde se muestra un poco más sobre la vida, el ocio y las relaciones de Charles. También se muestran los suburbios y las zonas de clase baja, mostradas como lugares sucios y oscuros durante la búsqueda que realiza Charles para encontrar a Sarah. También aparece Windermere, que es el lago donde acaba la trama 3 años después de la desaparición de Sarah, en una preciosa casa a la orilla del lago, donde acaba la historia de nuestros personajes. Por otra parte, en la historia basada en los actores, los escenarios son mucho más íntimos, siendo normalmente una habitación donde transcurre su historia. Los escenarios pertenecen a una época actual, aunque no se especifica, aparentan ser los años 80, el año en que se rodó la película. Aparte de la habitación, los protagonistas también tienen escenas en la playa o ensayando sus papeles, pero siempre con planos muy cerrados que dan la sensación de cercanía el uno con el otro. La última escena de la película, fuera del rodaje, ocurre en casa del lago Windermere, al igual que la novela que representan Charles y Sarah, cuya última escena también se desarrolla aquí. Con la diferencia de que fuera del rodaje la historia amorosa no acaba bien para Mike, mientras que para Charles sí. Todos estos lugares, algunos más que otros, tienen una función narrativa, que ayuda a la narración y al entendimiento de la trama y los personajes. Y podemos poner de ejemplo el contraste de la escena del puerto, un sitio que se muestra muy gris y frío, para contar cómo está sentimentalmente Sarah, y por otra parte las escenas del acantilado, del bosque, mucho más cálidas y coloridas. Estéticamente, los entornos tienen mucha presencia a la hora de situarnos en la historia, tanto en la época como en cuanto a la clase social a la que pertenecen, a través sobre todo del atrezo. Esto se puede ver en la casa de Ernestina, con paredes llenas de detalles grande que demuestra la buena vida de una familia adinerada. Al contrario, podemos poner el ejemplo del hotel de Exeter, mucho más rústico y más simple. La película se trata de un drama, básicamente porque se centra en un conflicto que surge entre los protagonistas, con un estilo romántico centrado en la relación amorosa entre los protagonistas y con un tono realista, por lo fiel que es a la realidad de la época. Los planos más utilizados en la película son el plano medio corto y el primer plano. Se utilizan sobre todo estos planos para enfatizar más en los personajes y en sus conflictos, los dramatiza. En contadas ocasiones se utiliza el plano general para mostrar la escena y sus lugares. Además, observamos que tiene movimientos de cámara con planos grúa y planos de seguimiento.
En un principio se utiliza una luz suave, con poco contraste, para evitar obstáculos en la dramatización de los personajes. En interiores muchas escenas sí tienen un contraste más alto, ya que apenas se utiliza luz natural. Durante la película se alternan colores cálidos y fríos, dependiendo de los lugares en los que se encuentran los personajes. Ejemplo de ellos son el puerto y los suburbios de Londres, donde se utilizan colores más fríos como el azul o el gris. Por otro lado, en escenas del bosque o en la casa de Ernestina, los tonos son más cálidos. Existe poco o nulo trucaje en las escenas de las películas. En cuanto a los sonidos diegéticos, el diálogo siempre está presente. De hecho, la película se centra principalmente en el diálogo que surge entre los personajes. Y en cuanto a los sonidos extradiegéticos, el uso de la música y efectos sonoros son casi nulos, salvo al final de la película, que el uso es más habitual para ambientar las escenas. El montaje es un montaje narrativo donde se dinamiza intercalando dos realidades distintas. Lleva un ritmo lento y pausado, pues se centra en la evolución de los protagonistas, tanto en una realidad como en otra. En cuanto al simbolismo, los personajes de esta historia tienen un valor único en el relato. Supone un paralelismo entre los sentimientos reales que experimentan en la vida real y los que comparten sus personajes dentro de la película. Es decir, el relato simboliza la línea imaginaria entre realidad y ficción, y cómo sus sentimientos se fusionan. Respecto al tema, como idea central destaca la dificultad del amor en el tiempo. En la película hay dos líneas temporales, una que se desarrolla en el siglo XIX y otra en los años 80 del siglo XX. De esta manera se muestra la complejidad de las relaciones amorosas en distintas épocas, una de ellas en la que es la clase social lo que los separa, y otra en la que prima el hecho de que en la sociedad, por una cuestión de valores, no puedes separarte de tu familia, y menos aún por un amante. O al menos no está bien visto. Como tema secundario hemos destacado la infidelidad, ya que en ambas líneas temporales los personajes son infieles a sus parejas por no vivir la vida que realmente quieren. En cuanto a los valores y a la concepción de la vida que refleja, podemos destacar únicamente los de la línea temporal del siglo XIX, ya que en la otra línea temporal no se muestra como tal un reflejo de la sociedad. Así, en la película de época que representan, el contexto responde a una moral en la que no se da una importancia amorosa a las relaciones, sino que prevalecen las relaciones por interés, sobre todo económico, ante el amor verdadero. Sin embargo, la película quiere transmitir todo lo contrario, ya que al final el protagonista pone sus sentimientos por encima de sus intereses y decide dejar a su prometida. En la película se menosprecia a Sarah tratándola de promiscua, incluso cuando es Charles, un hombre prometido, el que la busca. Es decir, un hombre casado se echa un amante y la mala es la amante, no el hombre por ponerle los cuernos a su esposa, lo cual habla mucho sobre la ideología de la época. En conclusión, se refleja implícitamente una sociedad en la que el hombre está por encima de la mujer en jerarquía social. La situación amorosa de los personajes principales puede llegar a despertar sentimientos de identificación en algunos espectadores. Aquí, la función de la línea temporal más reciente, la de los años 80, tiene como objetivo recrear esa situación amorosa del siglo XIX a tiempos actuales, haciendo que un mayor número de espectadores se sientan identificados. Ya que no estamos viviendo en el mismo contexto social que en el siglo XIX, te vas a identificar más con algo que podría perfectamente ocurrirte a ti. Esta identificación pone de manifiesto que vivimos en una sociedad en la que es común la infidelidad y el hecho de vivir una vida conformista, además del hecho de que no avanzamos en el tiempo en este aspecto. Por último, para concluir con todo lo dicho anteriormente, voy a hacer una valoración en cada dimensión de la película. Respecto al argumento del filme, aunque no sea original, ya que está basado en una novela con el mismo nombre, tiene cierta fuerza expresiva. Esta fuerza se ve apoyada por la representación del cine dentro del cine. En cuanto a la estructura narrativa, pienso que la manera de hilar estas historias paralelas es un poco confusa. Aunque es una jugada del director para hacer que el espectador esté atento, creo que no están bien diferenciadas ambas líneas temporales y estéticamente, a pesar de que hay un cambio en ambas épocas, en cuanto a los colores, escenarios y demás, echamos en falta un cambio más radical y más notorio, sobre todo en los primeros 30 minutos de la película, los cuales son muy confusos. En general también puedo decir que él necesita un poco más de intensidad, y más aún teniendo en cuenta que al revelar que es una película aleja un poco al espectador del drama. En cuanto al tratamiento formal, se podría decir que aun teniendo en cuenta la falta de intensidad, sí que existe una concordancia de elementos, es decir, aspectos formales tales como el ritmo, la ambientación de la época, la banda sonora, los colores, el montaje, etc., concuerdan con la narración de manera armoniosa. Por último, debo terminar diciendo que la película es el reflejo de dos épocas casi completamente distintas, en las que sin embargo, la dificultad de las relaciones amorosas no han variado tanto.